Bienvenidos a este nuevo estudio sobre el Evangelio de Juan. Permítanme empezar con una oración. Padre eterno, bendito Señor, ten misericordia de nosotros y permítenos comprender tu palabra. Abre nuestro conocimiento, abre nuestro entendimiento para que podamos asimilar tu palabra a nuestro corazón y ser transformados por medio de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos siguiendo la secuencia de estudios sobre el Evangelio de Juan. Y en la semana pasada nos quedamos en un versículo, Juan capítulo 18, versículo 37. Cuando Pilatos, hablando con Jesús, le dice, luego, ¿eres tú rey? Jesús contesta, tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilatos suelta la frase que es la que dio inicio a todo el estudio de la semana pasada, cuando Pilatos le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Hemos estudiado de que desde que el hombre decidió comer del fruto prohibido, el conocimiento del bien y del mal, el hombre se atribuyó a sí mismo el derecho de decidir qué es bueno, qué es malo, qué es verdad y qué es mentira. Y a través de estos años nos han llenado la cabeza con la idea de que la verdad es siempre relativa. Yo veía un programa de televisión que era en forma de comedia, donde una profesora le preguntaba a un alumno cuánto es 2 más 2, y él contestaba 22. Y la profesora le dijo, no, según las matemáticas es 4. Y el alumno se burlaba de la profesora y le decía, no, no existe la verdad absoluta, solo existe la verdad relativa. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos viviendo una sociedad donde la verdad ya no es verdad, sino depende de lo que tú quieras sentir, lo que tú quieras pensar. Es decir, que la verdad dejó de existir para convertirse en una percepción personal. Como tú percibes el mundo, esa es tu verdad. Y como tú quieras sentirte, si tú te sientes una persona de 80 años o de 15 años o de 20 años, no importa la edad biológica que tú tengas, ahora resulta que la verdad relativa es simplemente una percepción tuya. Como tú te percibas, así eres, ¿no es cierto? Yo puedo decir que el amarillo es azul y nadie me puede negar. ¿Por qué? Porque para mí el amarillo es azul. Este problema que estamos viviendo últimamente en esta sociedad torcida que estamos viviendo en estos últimos tiempos, viene justamente de esto. Cuando Adán y Eva decidieron tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y desde entonces se atribuyeron el derecho de decidir qué cosa era bueno y qué cosa era malo para ellos, qué cosa era verdad y qué cosa era mentira. Y por eso Jesucristo dijo, yo he venido para traer la verdad de Dios. La verdad de Dios. Y la verdad de Dios, como hemos visto, tenía que ver con tres conceptos. Jesús nos viene a revelar el mundo espiritual, la verdad sobre el mundo espiritual. ¿Qué hay en el cielo? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo son los ángeles? ¿Cómo es Dios? O sea, en sentido nos revela el mundo espiritual. La segunda cosa que nos revela es la verdad sobre Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué atributos tiene? ¿Qué cualidades tiene? El sol no es Dios. La luna no es una diosa. Nos revela la personalidad de Dios, sus nombres, ¿no? La tercera cosa que nos revela Jesucristo es la verdad sobre la situación del hombre y cuál es su situación moral y de pecado frente a un Dios santo
y la necesidad de redención, de perdón y de arrepentimiento que el hombre tiene que dar para poder encontrarse con Dios en la eternidad. Y entonces eso es lo que vimos la semana pasada, la respuesta a la pregunta ¿qué es la verdad? Y por qué Jesucristo dijo que Él había venido especialmente para revelarnos la verdad. Así que ahora nos vamos al Evangelio de Juan y continuamos con la historia, con la conversación entre Pilatos y Jesús. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 38. Juan 18, 38. Después de decirle a Jesús, ¿qué es la verdad? Pilatos dice, o la historia cuenta, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en él. A partir de esta última conversación con Jesús, cuando Jesús le dice que él ha venido a traer la verdad y que no ha venido otra cosa, Pilatos va a tratar de soltar a Cristo. ¿Ok? Pilatos va a intentar diferentes métodos para poder soltarlo, porque él es claro, dice, yo no hallo ningún delito en él. Más aún, en un evento que ocurre que el Evangelio de Juan no nos lo relata, pero que el Evangelio de Mateo sí, y es un sueño que tuvo la esposa de Pilatos. En Mateo capítulo 27, versículo 19, nos dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. De alguna manera, esta mujer tenía algún tipo de conexión espiritual, porque cuando habla de Cristo, habla de él como justo. Es decir, aparentemente la esposa de Pilatos había escuchado hablar de Cristo y tenía el concepto de que Jesús era un hombre justo. Esta palabra justo que utiliza la mujer significa dikaios en el griego, el término es dikaios en el griego, que significa justo, recto, bueno, íntegro, aprobado por Dios, honesto, honrado, inocente. Entonces la mujer ha tenido un sueño y en ese sueño ella dice que ha padecido mucho, ha tenido muchas pesadillas. ¿Por qué? Porque su marido al día siguiente iba a condenar a un justo, a un hombre recto, a un hombre bueno, a un hombre íntegro, a un hombre aprobado por Dios, un hombre honesto, honrado, inocente. Y entonces la mujer le cuenta a Pilatos esto. Entonces, Pilatos piensa en una alternativa. ¿Cómo soltar a Jesús? Porque él tampoco lo haya culpable, ¿no? Él no haya delito en él. Y entonces Pilatos piensa y se le ocurre una idea. Los judíos tenían la costumbre de soltar a algún condenado por época de Pascua. Y recuerden que estamos en la época de Pascua porque el cordero tiene que ser sacrificado en la Pascua y Jesús es el cordero de Dios que tiene que ser sacrificado en la Pascua. Por eso es que Cristo va a morir en época de Pascua, porque el cordero tenía que ser sacrificado. Entonces, en esta época de Pascua, para mantenerlos contentos, es que el gobernador, y en este caso Pilatos, tenía que soltarles algún condenado que sea simpatizante con los judíos. Es decir, que los judíos sintieran que estaba bien, que había que darle una indulgencia porque lo habían metido injustamente en la cárcel o lo que fuera.
Entonces, este reo, que normalmente era soltado, era una persona que había sido condenada injustamente. O sea, alguien que no merecía estar en la cárcel o que había terminado allí por forma injusta. Y los sacerdotes aprovechaban en esa oportunidad para conseguir pues la indulgencia del gobernador, ¿no? Y entonces Pilatos piensa, tengo una idea. Voy a elegir a un ladrón. Voy a elegir un hombre de mal vivir. Voy a elegir a un delincuente. Y entonces les voy a dar la oportunidad de escoger. Por lógica, tienen que escoger a Jesús, porque Jesús es un hombre bueno que no ha hecho daño a nadie, y son los sacerdotes los que por envidia lo han traído. Y entonces Pilatos selecciona a Barrabás, ¿no? Y Barrabás estaba encarcelado por sedición, es decir, había intentado rebelarse contra la autoridad romana, y en esa rebelión, en esas manifestaciones de rebelión, se habían enfrentado a algunos soldados romanos y habían asesinado a algunos soldados romanos. Entonces Barrabás estaba cumpliendo condena, uno, por sedición, dos, por homicidio, y en otro de los evangelios van a decir por ladrón. Aparte de eso, también era ladrón. Ladrón, revoltoso y homicida, ¿no? Entonces dice que Pilatos busca, y en el Marcos capítulo 15, versículo 7, dicen, había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y para Pilatos estaba clarísimo. Es decir, ya está, ya lo tengo agarrado. ¿Por qué? Porque cómo van a pedir que condene a Jesús en comparación a Barrabás? Pues, o sea, Barrabás es una persona mala, es mala gente, ¿no? Y Jesús es una persona que es amada por el pueblo. Entonces, cuando tengan que elegir, la lógica es que elijan a Jesús, que lo indulte a Jesús y ya está, y me libero mi conciencia. Lo que no tenía en consideración Pilatos es que los sacerdotes controlaban la opinión pública, o mejor dicho, los sacerdotes manipulaban la opinión de los demás. La manipulación popular, cosa que hoy en día es muy conocida por los tremendos políticos que conocemos y que pueden manipulan el concepto, la idea, la reflexión popular a su antojo, ¿no? Son políticos, son especialistas los políticos. Y entonces nos cuenta la historia. En Mateo capítulo 27 nos dice, perdón, en Juan capítulo 18 nos dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. En Mateo nos cuenta la historia de esta manera. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso a el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Mm? Y en el versículo 20 nos dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto.
Y respondieron al gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás, a Barrabás. Pilatos no lo puede entender. Pilatos dice, pero esta gente está loca. Y entonces en el versículo 22 dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Y el mismo Pilatos pregunta, ¿pero qué mal ha hecho? ¿Pero qué mal ha hecho? Y esta gente gritaba aún más, diciendo, sea crucificado, sea crucificado. Pilato se ha cansado de decir que no encuentra en él ninguna culpa, ningún delito. ¿Qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho? Pero la manipulación popular a cargo de estos dirigentes religiosos hace que la turba, toda esa gente que seguían a Jesús por sus milagros, ahora pidan su crucifixión. Crucifícalo, grita la turba, irracional, manipulada. Esta historia de Barrabás nos hace reflexionar. En primer lugar, es una ilustración muy interesante, porque Barrabás era un ladrón y un asesino, un rebelde, pero Jesús toma su lugar y muere. Es decir, Barrabás quedó libre porque condenaron a Cristo. Y esto es lo que pasó con nuestras vidas. Jesús tomó nuestros pecados y los llevó al madero y murió, y eso nos da a nosotros libertad. Pero tomen nota algo. La suerte no está echada todavía. Es decir, la multitud está pidiendo que liberen a Barrabás. Pero Pilatos todavía tiene el poder de hacer justicia. Pilatos todavía tiene en sus manos el poder militar. Recuerden, los soldados romanos obedecen a la orden de Pilatos. Entonces, aunque la gente hubiese gritado, Pilatos pudo haber hecho lo correcto. Pilatos pudo haber dicho, no, esto ha sido porque los sacerdotes están llenos de envidia y han traído a Jesús por envidiosos y lo quieren matar por gusto. Jesús es un hombre inocente y por lo tanto queda libre, ¿no? Y esa pudo haber sido la decisión de Pilatos, y ya está, y punto. Pero no es tan fácil, ¿verdad? Si nos ponemos en los zapatos o en las sandalias de Pilatos, en ese tiempo usaban sandalias, si nos ponemos en las sandalias de Pilatos, la presión social a veces es tan fuerte que para quedar bien con la gente que te rodea, somos capaces de condenar a un inocente. Y cuando pienso en esto, pienso cuando estás en un ambiente que te presiona. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? O con amigos en una fiesta. Cuando el ambiente te presiona, muchos a veces negociamos la integridad, ¿cierto? Muchos a veces negocias tu fe y cedes ante la multitud. Cuando los amigos en la fiesta te dicen, toma, toma, no seas tonto. O ándate con esa chica que te está haciendo ojitos. O los amigos en el colegio te dicen, ten relaciones antes del matrimonio, que es lo correcto, porque somos un mundo moderno y porque los jóvenes empiezan a tener relaciones a los 14 años, 15 años. Y entonces, ¿no has tenido todavía? ¡Qué bárbaro!
qué monce, qué tonto, qué sonso que eres. Y la presión social es tan fuerte que no tenemos los pantalones que Pilatos no tuvo para decir no. Pilatos pudo haber agarrado y decir no, no voy a condenar a un inocente. Pero la presión social era tan fuerte y él y Pilatos no tuvo los pantalones para ser íntegro. ¿Cuántas veces lo vivimos en nuestras propias vidas, verdad? Bueno, hemos terminado el capítulo 18 de Juan. Y ahora vamos a entrar al capítulo 19. Capítulo 19 del Evangelio de Juan. La conversación con Pilatos continúa. Pilatos no encuentra en Jesús ninguna razón por la cual llevarlo a la cruz. Su mujer le ha advertido que no se meta. Él intentó soltarlo por medio de comparar a Jesús con Barrabás, pensando que la gente lo iba a liberar. Y entonces, el último recurso que se le ocurre a Pilatos es: bueno, la multitud está exacerbada, la multitud está alterada, vamos a azotar a Jesús. Y con eso ya se van a calmar. Cuando vean que lo azotan, ya la gente va a sentir su odio satisfecho, ¿no es cierto? Así que en el Lucas capítulo 23 nos relata y dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y entonces dice: le soltaré pues después de castigarle. Entonces, en cierta manera, era injusto castigar a un inocente. Pero Pilatos piensa, quizás esta es una forma: lo castigo, lo azoto, y cuando vean cómo está azotado, destruido en su cuerpo físico, entonces esta gente tendrá compasión. Y entonces él piensa, dice: le soltaré pues después de castigarle. En Juan, volviendo al Evangelio de Juan, al capítulo 19, versículo 1, dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Esto es muy importante entender, hermanos. Cuando yo vi la película La Pasión de Mel Gibson, la escena en que Jesucristo es azotado, se quebró mi corazón, porque es realmente así como funcionaban las cosas. Los látigos que se usaban no eran simplemente con cuero, con un látigo de cuero. La mayoría de los látigos tenían unas cuerdas, y en las puntas de las cuerdas tenían unas bolitas de acero o amarrado pedazos de hueso, para que al azotar el cuerpo se desgarrara. Ahí tienen ustedes uno de los típicos azotes que utilizaban los soldados romanos. Tenían que ser 40 azotes menos uno, esa era la costumbre, 39 azotes. Pero era peor cuando eras condenado a ser crucificado. ¿Por qué? Porque la crucifixión era invariablemente implicaba tu muerte. Es decir, nadie era crucificado como castigo para luego bajarlo de la cruz
a un día, 2 días o 3 días de soportar el dolor. No, quien iba a ser crucificado era porque iba a morir. La crucifixión era muerte. Por eso era designada solamente para la peor calaña, para los peores de la sociedad. Asesinos, eran gente que se había rebelado al Imperio Romano, eran gente homicida, violadores. Esa gente es la que iba a la cruz. Y cuando la gente iba a la cruz, la idea era intensificar su dolor. Y cuando los azotaban, literalmente los desgarraban. Literalmente los desgarraban. Como ustedes ven, cada extensión del látigo tenía como unas bolitas de acero para darle más peso. Y a veces esas bolitas de acero que no eran redonditas, no eran bolitas redonditas, eran pedazos de metal, a la hora que caían en la piel te desgarraban la piel. Y cuenta los historiadores romanos que te daban 20 latigazos por la parte posterior del cuerpo, es decir, no solamente en la espalda, sino que te daban 20 latigazos en la espalda, en la cintura, en la altura de los riñones, las piernas. Y después de haberte dado 20 latigazos por la espalda, te volteaban y te daban 19 latigazos por la parte frontal, por el pecho, por las piernas, por el rostro, por la cabeza. Según los historiadores, la gente había visto que en estos casos algunos terminaban con las entrañas al descubierto. Y eso fue lo que hicieron con Jesús. Y Jesús lo soportó por ti y por mí. Juan capítulo 19, versículos 2 y 3 nos dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y la vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Los soldados no solo despellejaron vivo a Cristo, sino continúan con su burla continua, con su burla deshumanizada. Le hacen una corona de espinas. En Mateo nos dice que le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. ¿Por qué le golpeaban en la cabeza con una caña? Para que la corona de espinas se clavara más profundamente. Y ahí lo tienen a Cristo, burlándose completamente con el cuerpo en carne viva, desangrándose, sufriendo el dolor de las heridas, y los soldados no se detienen, no, le siguen dando bofetadas. Yo quiero hacer una pregunta para reflexión. Si tú enviaras a tu hijo a cualquier lugar del mundo, ¿m? y te llegara la noticia de que unos hombres malvados han asaltado, han golpeado y han mandado a tu hijo al hospital para robarle, ¿qué harías tú con esa gente malvada? ¿Dónde estarán pasando su eternidad estos soldados que se ensañaron con el cuerpo de Cristo? Y yo les voy a decir algo. Si no existiera un infierno, habría que crearlo para esta gente malvada. Y Jesús soportó todo esto por amor a nosotros, porque era el paso previo para llegar a la cruz. Porque el objetivo de Cristo era llevar a la cruz todos nuestros pecados
y morir en forma sustituta por nosotros. Y Jesús soportó todo este dolor por amor a ti. Si tú fueras Dios Padre, ¿qué actitud esperarías de aquellos que se llaman cristianos frente a su Hijo Jesucristo? ¿Aceptarías tú esa actitud de desgano, de menosprecio como la mayoría de cristianos tienen hacia el Señor Jesús? ¿Por qué es menosprecio? Porque voy a la iglesia si tengo tiempo, leo la palabra si tengo tiempo, asisto al estudio bíblico si tengo tiempo. O sea, Cristo es la última rueda del coche, pues. Cristo es la última rueda del coche. Cuando voy a ofrendar, ofrendo burlándome, como los soldados, porque mi ofrenda no honra al Señor. Ofrendo burlándome de quién es el Señor. Y entonces, ¿qué crees que espera Dios Padre de nosotros? ¿Cuál crees que es el trato que Dios Padre espera de los que se llaman seguidores de Cristo? ¿Ah? Piénsalo, piénsalo, hermanos. Conozco muchos que se autodenominan cristianos y que su conducta es una burla al Señor. Continuemos leyendo. Juan 19, versículo 4 y 5. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Pilato sigue intentando soltar a Jesús, pero nuevamente no tiene los pantalones para tomar la decisión a pesar de lo que los sacerdotes dijeran. Y entonces lo saca delante de ellos y les muestra lo que queda de Jesús, esa piltrafa humana completamente despellejado en vivo, sangrando. Quizás se van a compadecer y les dicen: he aquí el hombre. Algunos traductores del hebreo dicen que la expresión he aquí el hombre, mejor traducida sería: miren lo que queda de este hombre. Miren cómo lo han dejado. ¿No ha sufrido lo suficiente? Y en el capítulo 19, el versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. La única respuesta posible a todo esto es que un odio diabólico gobernaba el corazón de esta gente. Lo repito, ver a Jesús completamente ensangrentado, desfigurado, con la piel desgarrada, y que a pesar de ser eso, no tener un mínimo de empatía, de compasión y de misericordia, sino gritar: crucifícale. La única respuesta es que había un odio diabólico que gobernaba el corazón de esta gente. Debemos pensar que esto no es algo que ocurrió solamente con Cristo, sino que también está ocurriendo con la iglesia del Señor en algunas partes del mundo, y que llegará a ocurrir con toda la iglesia en un futuro no muy lejano. A medida que nos vamos acercando a la segunda venida de Cristo, el odio diabólico hacia las cosas de Dios, incluyendo a la iglesia del Señor, se harán más palpables. Hemos visto cómo en países musulmanes publican cuando agarran a cristianos y los degollan vivos, cómo en países hinduistas queman las iglesias y muchas veces
con los pastores y la congregación dentro. Ese odio irracional, ese odio solamente puede nacer en el corazón mismo del diablo. Y recuerden que ese odio diabólico formará parte de los últimos tiempos. Por eso debe usted estar seguro que cuando Cristo venga a llevarse su iglesia, usted se va con la iglesia. La Biblia habla del arrebatamiento de la iglesia, que cuando Jesucristo venga, sacará a su iglesia de esta tierra para que no sufran ese odio diabólico que se va a derramar en esta tierra a través del anticristo. ¿Está usted preparado para irse con el Señor? ¿Cree usted que su vida es digna para irse con el Señor? ¿O está jugando con el Señor? Porque como todavía no regresa, usted cree que todavía tiene tiempo para seguir pecando, para seguir ofendiendo al Señor. Prepárese, prepárese, porque la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Abrir y cerrar de ojos. No le va a dar tiempo a prepararse, no. En un abrir y cerrar de ojos, cuando el Señor venga, su iglesia se va. Y si usted se quedó, se quedó. Y si usted se queda, usted va a enfrentar el odio diabólico que se va a derramar en esta tierra a través del anticristo y la Trinidad diabólica. En Juan capítulo 19, versículo 6 dice, Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. ¿Cuántas veces ha dicho Pilatos que no encuentra delito en él? Lo ha dicho repetidamente. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué toma una decisión de tómenlo ustedes pues y crucifíquenle? Yo no hallo delito en él, ¿no? ¿Por qué no tiene los pantalones para decir, no pues, no hallo delito en él y punto, ya está? No lo hizo. Entonces los sacerdotes, al ver la intención de Pilatos de querer soltar a Jesús, entonces utilizan una argucia política. En Juan capítulo 19, versículos 7 al 8 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, claro. ¿Por qué? Porque el César romano era considerado hijo de Dios. Y si había otro que se hacía llamar a sí mismo hijo de Dios, se estaba diciendo que él era también con derecho al trono del César. Y eso fue lo que le dio a Pilatos miedo, ¿no? Entonces él dice, o este se está haciendo el loco, o este se está haciendo realmente hijo de Dios, pero por otro lado Pilatos también ha dicho, y no vaya a ser que sea verdaderamente hijo de Dios. Y me estoy metiendo con el hijo de Dios. Así que Pilatos empieza a tener miedo. Y en el versículo 9 dice, entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Bueno, pues, entonces, Pilatos, usa tu autoridad, caramba. Usa tu autoridad, tú lo estás diciendo. Tienes autoridad para crucificarlo y tienes autoridad para soltarlo, pues suéltalo. Pero no lo hizo. En el versículo 11 dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y con esta respuesta del versículo 11, literalmente se lo metió a Pilato en el bolsillo, porque Pilato dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle.
Pero los judíos van a ser muy hábiles. Van a decir, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Los sacerdotes sienten que están perdiendo la batalla con Pilatos. Pilatos está tratando de soltar a Jesús, ya no sabe qué hacer, ¿no? Y entonces le dan directo en el corazón a Pilatos y le dicen, si lo sueltas, no eres amigo de César, porque todo el que se hace rey, a César se opone. Los sacerdotes están acusando a Pilatos de intentar soltar a Jesús y que eso significaba que no era amigo del César. Y esa acusación para Pilatos podía significar no solo su puesto, sino también su cabeza. Si los sacerdotes en venganza iban a donde el César y le decían que Pilatos no era amigo del César porque había soltado a uno que se cree rey, y el César les creía, no solamente estaba en peligro el puesto de Pilatos, sino la cabeza de Pilatos y la cabeza de su esposa y la cabeza de sus hijos. En otras palabras, los sacerdotes han amenazado a Pilatos públicamente, diciendo, si lo sueltas, nosotros te acusamos con el César. Y esa situación lo desbordó a Pilatos. Y el texto nos dice entonces, Pilatos, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Y entonces le dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y respondiendo los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y Mateo nos dice de esta manera. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Entendamos bien, no es lo correcto, no. Pilatos no debía lavarse las manos. Pilatos debía hacer justicia. Pilatos debía luchar por la vida de un inocente, pero la presión y la política pudieron más. Naturalmente entendemos que todo era parte del plan de Dios. El ejemplo de Pilatos nos hace reflexionar. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Eres capaz de defender a Jesús aún en medio de un grupo de gente que lo ataca y lo insulta? ¿O te callas y te avergüenzas? ¿Eres capaz de defender tu fe, la palabra de Dios, aún en medio de gente que ataca tus principios? ¿O te callas y te avergüenzas? ¿Eres capaz de hacer lo correcto
aun cuando te cueste tu puesto de trabajo. Luchas por la justicia aunque esto vaya en contra de la opinión popular o te acomodes a la sociedad o a lo que ellos quieren. Y escúchenme bien, queridos amigos. No importa cuánto nos lavemos las manos, eso nunca lavará nuestra conciencia. Y Pilatos murió con la conciencia que le decía que había mandado matar a un hombre inocente. Para terminar, quiero que leamos un texto bíblico, Mateo 27-25. Y el pueblo, respondió todo el pueblo gritando, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y su deseo se le concedió. La sangre de Cristo ha recaído sobre los judíos y sobre sus hijos y la siguiente generación. El pueblo judío ha sido el más perseguido, el más asesinado, el más torturado. Y solamente pensemos en lo que pasó en el Holocausto alemán, 8,5 millones de judíos asesinados. Y la pregunta será, ¿pero cómo? Si el pueblo judío es el pueblo de Dios. Punto 1. No. Actualmente el pueblo, el Israel espiritual, según la Biblia, es la iglesia ahora. Pero en segundo lugar, ¿por qué el pueblo hebreo ha sufrido tanto? Porque ellos lo pidieron. Ellos pidieron y dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Que la historia es tan fuerte a veces, difícil, ¿no? Pero así fue. Y en ese momento, Pilatos, ya después de haber intentado soltar a Jesús, pero que no tuvo el valor de defender los principios correctos, sino que se dejó doblegar por la multitud, ahora ya con Cristo azotado, lo entrega en manos de esta gentuza para que vayan y lo lleven al Gólgota, donde será crucificado. Y esto lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana empezamos con Camino al Gólgota. La próxima semana vamos a tener el último trecho, desde que Jesús sale del pretorio, que estaba con Pilatos, hasta que llega al monte Gólgota, es crucificado y luego, posteriormente, entrega el Espíritu. Así que no se olviden, no se pierdan el estudio de la próxima semana. Permítanme terminar con una breve oración. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por tu palabra y gracias por la enseñanza. Ten misericordia de nosotros, Señor. Enséñanos a ser fuertes, a no dejarnos doblegar como Pilatos tratando de hacer lo que la multitud quiere, que seamos capaces de ser íntegros y defender nuestros principios. Gracias, oh Dios. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.